Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de White Paper. Conmigo está Emilio Cadena, Carlo Terán y una invitada súper especial el día de hoy. Cada 15 días vamos a tener invitados, invitadas. Maribel Quiroga trabaja en la ABM, en la Asociación de Bancos de México. Y Maribel, bueno, creo que nos conocemos como hace 20 años, Maribel. Maribel fue Hace 20 años. Así funcionaria es. pública de mucho corazón por muchos años. Nos conocimos. Ella estaba en la presidencia de la República y yo creo que ella estaba en ProMéxico en ese entonces. Pero como que el corazoncito de servir nunca se te quitó, porque después te fuiste presidenta de los Cerveceros de México, presidenta de la Asociación de Vinos y Alcoholes. ¿Cómo se llama eso? Vinos y licores, exacto. Vinos y Licores. Y ahora, pues como ejecutiva, directora adjunta en la ABM. Bienvenida, Maribel. Muchas gracias, Enrique, Carlo, Emilio. Qué gusto que me invitaron. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Te vamos a tratar de exprimir aquí mucha información que Parece sabemos muy que bien. tienes. En mi cabecita, en mi cabecita. No, brutal experiencia. Muy No quiero bien. decir cuántos años de experiencia, pero muchos años de experiencia. Muchos. Oigan, estamos grabando en domingo del Día del Padre. Este episodio va a salir todavía en una semana más, pero nomás para comentar. Felicidades, Emilio. Felicidades, Carlos. Domingo Igualmente, del Día del Enrique. Padre y Igualmente. España acaba de ganar. ¿Qué ganó? ¿4-0 o 5-0? 5-0. 5-0. Felicidades a todos por el Día del Padre y a todos los que Cabe nos escuchan aclarar también. que nunca pensé cuando me propusiste que grabáramos esto, que iba a estar el domingo a las 12 de la tarde grabando el podcast. Pero bueno, Bueno, mira, para que veas, para ti son las 12, para mí son las 2. Yo debería estar comiendo con mis chavos y mi esposa, pero al rato me voy a echar una comidita rica acá en Washington. muy bien. Creo que otra vez todos estamos en diferentes ciudades. Maribel en México, Carlos, ¿dónde estás? ¿Tijuana o San Diego? Tijuana. Tijuana hoy. Tijuana y Monterrey. Emilio en Monterrey. Sí. Entonces todos estamos en ciudades distintas y en horarios distintos. Entonces, Monterrey debería tener el horario de la frontera, ¿no? Es más frontera que centro, pero bueno, esa es otra discusión. Después No podemos me entrar a hagas, temas de hay que horarios. hacer un día el podcast de haber eliminado el cambio de horarios y estas cosas. Hay mucho pro y en contra. Yo soy pro tener cambio de horario y vincularnos más con, por lo menos con el Central Time de Estados Unidos, que luego nos desfasamos. Pero bueno, eso va para otra discusión. Bueno, pero es un tema interesante en el Mundial porque traemos un chorro de horarios para los juegos, ¿no? Y entrándole al Mundial, creo que los cuatro ya tuvimos la oportunidad de ir a ver por ahí un juego de México. ¿Alguna experiencia padre, Maribel? Tú fuiste el primero. Yo fui al primero, yo fui a la inauguración. La verdad es que tuve muchísima suerte porque me invitaron los de Visa, pues porque tenemos mucha relación con ellos. Pero estuvo bueno porque yo tengo dos chamacos ya adolescentes, uno tiene 17 años y el otro tiene 16. Entonces, pues 10 días antes, no, que 5 días antes del juego, yo tenía que ir por tema de compliance, no los podía mandar a ellos, porque ya están en edad ellos, la verdad, de que se hubieran podido ir solos. Entonces hice una rifa para ver cuál de los dos venía conmigo. Y el que perdió literalmente se quedó sin habla, se encerró en su cuarto y no hablaba. Pero pasaban los días y no, se los juro, no hablaban. Y yo dije, Dios mío, o sea, depresión total, porque son muy, muy futboleros. Entonces dije, tengo que arreglar esto. Visa no me iba a dar otro boleto. Y pues nada, abrí la caja de los ahorros y compré un boleto en Gallola, que entonces, pero pues mi lógica fue muy buena, porque dije, a ver, entre los tres me va a salir en ese dineral, pero pues era entre los tres, estuvo muy bueno. Y luego además tuvimos la gran fortuna de que Visa organizó antes del partido un recorrido por el estadio. Entonces estuvimos en la cancha, en los vestidores. No, pues Nos, ya con no, eso. no, así. Pero ahorita mis hermanos y los amigos de vas a ir al de Checa, les dije, yo ya súper cumplí con mis hijos Sí, por ya el con uno. mundial, check. Pero nos la pasamos increíble, fue una gran experiencia, qué bueno que pudimos ir los tres. Se sentía un ambiente en el estadio impresionante, la gente estaba feliz, había un japonés 3 filas, digo, les digo que yo estaba
muy en gallola, pero había un japonés hasta adelante, como 3 filas adelante de nosotros, que compró 30 pizzas, y le dijo a la banda, a los que estábamos ahí, yo quiero 3, repártanse el resto. Y todo el mundo feliz, Les tocó pizza la a gente todos. invitando chela, padrísimo. La verdad fue una gran experiencia. Carlos, Sí. tú también fuiste el primero, ¿no? Yo fui el primero, igual, fue un poco de last minute. Mi hermano, que le llevo 10 años y somos diferentes personalidades, me escribió el fin de semana y me dijo, carnal, nunca vamos a ir, vámonos, Ingesu, a ver qué sale. Y los compramos a través de la FIFA, a mí no me invitaron, no tuve la suerte de que me invitara alguien. Y la verdad que se me hizo muy bien organizado. Nos quedamos cerca de la Roma. La logística se me hizo muy bien. Veníamos con este miedo de que no íbamos a poder llegar, no sé qué. 25 minutos, llegamos. Muy bien los 3 filtros de entrada que te piden el código QR para entrar. Me topé a muchos amigos y amigas caminando, incluyendo a Maribel, que me tocó saludar a sus Ujú. hijos ahí. Nosotros estábamos más en la parte de abajo y nos tocó que todas esas cervezas que Maribel estaba diciendo que la banda traía chelas, que nos mojaran en los Sí. primeros 2 goles. Pero a mí lo que se me hace fascinante del mundial, y he tenido la oportunidad de ir a varios mundiales, me tocó empezar con los que cofundaron mediotiempo.com, una página que se llamaba juanfutbol.com, eh, es que unen al país y, bueno, a todos los países, ¿no? Pero ese día no hay colores, no hay partidos, no hay nada, era ir a apoyar a la selección y creo que es un fenómeno que pasa en todo el mundo y es bien bonito verlo, ¿no? También verlo en Canadá, en Estados Unidos, cómo está pasando y me ha encantado. De hecho, les mandé un tweet de cómo la tasa de homicidios ha bajado mucho a través del mundial y ojalá fuera cero, porque pues, todos cuentan, pero la verdad que se me hace algo bien positivo, independientemente de lo que pudiéramos discutir controversial alrededor de, ¿no? Entonces, increíble la experiencia, increíble vivirlo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, que está como a miles de kilómetros de donde nosotros vivimos, pero muy, muy, muy buena experiencia y difícil que nos vuelva a tocar volver a vivirlo. Entonces, sí, positivo todo. Emilio, Yo, tú y yo fuimos yo- juntos, pero ¿cuál Simón, fue tu experiencia? no, toco un tema nada más. Bueno, dos rápido. La organización me pareció espectacular. O sea, México a la altura de organizar cualquier evento. Pero yo me quedo con el momento del himno nacional, Enrique. Creo que tú y yo sentimos. Yo no estoy seguro que haya sentido algo así nunca en mi vida. El tema de la energía colectiva unida para una cosa que puede parecer superfluo el tema del fútbol, pero me parece que otra vez, solamente no sé ni todavía qué pienso al respecto porque es un momento demasiado fuerte. Creo que la gente también lo sintió especial en la tele. No sé si en el primer juego también, pero en este juego, siendo la primera vez que la selección juega fuera del Estadio Azteca, no me imagino el Estadio Azteca con el doble de capacidad de lo que vimos ahí, pero ese momento me quedo con ello, porque es un momento de mucha energía, de mucha tensión también, pero como, eh, pues otra vez unidos en una causa y no me quiero imaginar ser un jugador de fútbol, ya sé que eso se dedican y que son profesionales y lo que tú quieras, pero sentir el peso también de un país completo en tus hombros, mis respetos para la selección mexicana porque por lo menos estos dos partidos lo han podido hacer espectacular y me quedo con ese momento. Nos la pasamos de verdad espectacular. Bueno, Ay, pues Oye, entrémosle. Henry, un último sí, comentario ya terminando el tema del mundial, que da para muchísimo, evidentemente, pero yo vivo muy cerca del Ángel de la Independencia, vivo en Anzures. Entonces, el miércoles no saben lo que era esto. O sea, de verdad estaba yo muy impresionada. Una cabra grande, una cabra con un jersey de México. O sea, no lo podíamos creer. Las calles estaban desbordadas. O sea, muy, muy impresionante. Estas Esperemos que el son de las miércoles cosas que vaya no muy bien. puedes. Digo, hay muchos tweets ahora de AI versus México, ¿no? O AI contra México y que ves este pato que se ha vuelto súper famoso en México. En todos los mundiales hay algo que de repente, pues que nadie espera, ¿no? Como lo del pato. Algunos mundiales atrás, según yo, ¿qué era Un el que pulpo, decidía el quién pulpo ganaba? que El agarraba, era un pulpo, ¿no? pulpo, sí. Y creo que vamos a seguir viendo de estas cosas en México todavía, en Estados Unidos también, en A Canadá eso iba. menos, ¿no? La verdad. Lo que ha estado curioso en Estados Unidos, digo, México, toda la experiencia de cómo somos alegres y la fiesta y todo, pero también del lado americano, hay varias cuentas en Twitter que han estado sacando
para los europeos y asiáticos y de África, de todo el mundo que han venido, ir a un Buc-ee's, por ejemplo, esta cadena de, no sé si han visto esos videos de ir a un Sí, Buc-ee's o sí. que te sirven el refill de los refrescos o del café y es, ¿cómo? ¿No me vas a cobrar? No, no. Había una cuenta que ojalá sea real de un japonés que dice que llega a comer tacos y le dan chips y salsa y dice, es que yo no lo pedí, ¿no? Lo está escribiendo, Sí, ¿no? sí. Pero ¿por qué me traes? No, es que pues viene incluido. Dice, ¿qué país te puede dar eso? Y a veces creo que se nos olvida también que tiene muchas bondades Estados Unidos, eso que para otros países del mundo que no conocen la cultura, llegar a vivirlo, yo creo que ha sido bien positivo también, ¿no? Fíjate que, perdón, Enrique, pero ya sabes, digo, arrancas tema y luego agarramos monte, pero sí me parece, y lo vivimos tú y yo, porque creo que si el resultado tampoco hubiera sido como fue, la convivencia positiva entre México y Corea durante el juego, aún siendo contrincarios en el partido. Yo veía a los coreanos emocionados con México, ¿no? Con las cosas que pasa. Y luego nos tocó a los mexicanos, Enrique, tomándose fotos con los coreanos antes del juego, como si fueran celebrities, y algunos seguramente eran influencers o TikTokers o lo que tú quieras, pero otros no. Me encantó esa parte. Y luego otra vez la cultura del equipo coreano, que también hizo mucho ruido, dar la vuelta a toda la cancha aplaudiéndole a la gente de México, como que convive estas dos cosas de sí poder competir, pero en un ambiente mucho más sano y mucho más positivo. Y creo que también hay buenos aprendizajes que no tiene que siempre terminar esto en una cosa de ni de enojo ni de violencia. Al final de cuentas es lo más importante de lo menos importante, como dicen. Pero me gustó mucho esa actitud entre México y Corea que se va juntando con este soft power que también hemos hablado mucho, Enrique, en la fundación. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema gastronómico, y que es un tema cultural, y creo que podemos ahondar en esto, pero sí creo que el 99.9% de los extranjeros que van a México a vivir una experiencia en México, les cambia por completo Sí. su idea de México, ¿no? Sí, y creo que a nosotros cuatro, que somos mexicanos, si no lo fuéramos, si viviéramos fuera y escuchamos todo lo que sucede en México, negativo, que regularmente es lo que se ve afuera, a lo mejor hasta te daría miedo ir a un estadio a competir contra México, y la realidad es que no, como decía Emilio, los coreanos creo que se la han pasado, incluso muchos de ellos hasta mejor que muchos de los mexicanos que fueron al estadio, y qué padre, y qué bonito ver eso de tu comunidad atendiendo a, no solamente me acuerdo cuando jugaron los de Irak en Monterrey para calificar, ahorita que jugaron también pues en Monterrey y en Guadalajara otros equipos, y la bienvenida es brutal. Sí. Vamos a entrar al primer tema, y el tema es igual de apasionante, ¿no? Porque además está conectado, que es el tema demográfico, ¿no? Y no solamente demográfico entre Estados Unidos, México y Canadá y lo que está pasando, sino la demografía pues afecta al final del día a todo el mundo. Ojalá y podamos resolver algunas preguntas que todos nosotros tenemos. Vamos a hablar de tasas de natalidad, de tasas de mortalidad, vamos a hablar de los promedios o las medias de edad en algunos países, en qué países están haciendo más niños, pero luego tratar de entender pues hacia dónde va y qué decisiones de política pública podemos tomar, ¿no? Entonces, bueno, Emilio y Carlos, sé que ustedes han investigado mucho de esto. ¿Por qué no empezamos con ustedes, Emilio? ¿Qué es lo que más te ha traído el tema demográfico, y por qué le entramos a este tema? Mira, como tres temas que me apasionan de esto. El primero, y creo que esa es una influencia de la relación que hemos tenido con la fundación, con el Milken Institute, Enrique, de el envejecimiento del mundo occidental. Y esto tiene, yo digo que dos temas que me parecen muy importantes. El primero es la oportunidad de negocio de ese mercado. Y ahorita podemos hablar de ello. O sea, el, el, el PIB que generan los adultos en Estados Unidos es más grande que cualquier otra economía del mundo que no sea Estados Unidos y China. Y eso me parece increíble. Creo que no estamos hablando de la atención a ese grupo. Y después el otro tema es el tema de la disponibilidad de mano de obra. Y ahí me quedo con dos reflexiones importantes. La primera es que en México
estamos en cuenta regresiva para que se nos acabe nuestro bono demográfico. Esto que hemos visto que ha impulsado al país durante mucho tiempo, bueno, pues estamos ya en el momento de que vayamos a perder ese bono demográfico. Ya vamos a empezar a convertirnos en un país más viejo que en otro. Y en esa parte también pienso en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, ¿no? Que se va quedando sin gente. La mayoría del mundo hoy en Asia, después África, pero en Asia hay que, otra vez, lo que yo siempre digo, hay que meterse al detalle. En la misma Asia, países como China, como Corea, como Japón, que son los países económicamente más potentes, ya en un decrecimiento importante de su juventud y en un envejecimiento. Entonces creo que por ahí van mis reflexiones. Me quedo con el tema de México y a ver qué nos comenta Maribel. De empezar a envejecernos, donde vamos a tener más, para el 2030 vamos a tener más adultos mayores que niños entre 0 y 14 años, ¿eh? Combinado con el tema de la informalidad y el ahorro, Maribel, me parece que hay un tema que hay que buscar ahí, pero creo que otra vez hay que entender este tema, hay que entender el tema de la migración. Les mandaba yo por algún mensaje y siguiendo futbolista, la migración como palanca del desarrollo y del éxito, y lo podemos ver en la selección de Francia o en la selección de Holanda o en la selección de Inglaterra, es gracias a esa migración que son una potencia futbolística, si no, no lo fueran, ¿eh? Entonces, el tema de África es otro gran tema que para mí me queda como la reflexión de entenderlo, Enrique. Creo que sabemos muy poco de África y para el 2050 un tercio del mundo va a ser africano. Creo que tenemos que entender un poco más a África y lo que está sucediendo ahí, porque a final de cuentas, sin gente y sin gente joven, el planeta en sí tiene un reto muy importante. Entonces, por ahí un poco mis reflexiones del tema demográfico. Si puedo entrar rápido, en lo que señalaba Emilio, varios puntos. O sea, un poco lo que pude investigar y averiguar es que, o sea, la historia global es que el mundo no se está quedando sin gente, ¿no? Más bien se está desbalanceando. O sea, hay países que están envejeciendo muchísimo, otros que siguen siendo jóvenes, y eso evidentemente está cambiando los mercados laborales, todo el tema de pensiones, que es un temota, eso podría ocupar un podcast por sí mismo, el tema de salud, de consumo de vivienda. Y ahorita que decías, Emilio, de los países asiáticos, o sea, una anécdota buenísima que leí es que el mercado de pañales para adultos en Japón ya pesa más que el de bebés en muchas empresas. Eso es una locura. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, hay una empresa que se llama Dio Paper que obtiene por pañales para adultos ingresos aproximadamente del doble que pañales para bebés. Es una locura. Y en México, pues lo que pasa es que ustedes, bueno, yo nací en 1978, yo soy de los 80s, tengo 5 hermanos, entonces obviamente durante toda mi infancia me decían que si mis papás no tenían tele en su cuarto, ¿no? Y ellos sí tienen, pero pues me seguían haciendo hermanos, siempre tenía más y más hermanos. Pero yo crecí en los 80s, donde existían campañas donde decía pocos hijos para darles mucho. Se acordarán ustedes, ¿no? Porque las familias mexicanas tenían muchísimos hijos, y el dato que tenemos ahorita en México, global de fecundidad, son de 2.3 hijos por mujer, en comparación a los años 50, que era de 4.9 hijos por mujer. O sea, estamos hablando que la caída es enorme, y eso ha cambiado en México y va a cambiar, y como bien decías, Emilio, muchísimo. Vamos a tener más personas en 2034 por arriba de los 60 años que niños de entre 12 y 14 años. Entonces, eso va a cambiar gastos en salud, en cuidados, en farmacias, en pensiones. Vamos a tener más presión salarial, vamos a tener más automatización en muchos temas, migración, talento. Entonces, creo que la demografía está completamente, es un tema transversal en todos los aspectos de la relación de México, por supuesto, con Estados Unidos, pero también de la relación de México con el resto de los países del mundo. Algo al final ya aquí es quiénes somos en un momento actual y también quiénes vamos a ser. Eh, Mencionabas una tasa de natalidad o de fertilidad, más bien, dijiste 2.3. Yo tengo el dato de que México ya está por abajo de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo Es correcto, es
O sea, según el INEGI, en 2023, la tasa global de fecundidad fue de 1.60 hijos por mujer. Es correcto lo que dices. O sea, está por debajo del nivel de reemplazo generacional. Exacto. Por eso estamos envejeciendo. Sí, a ver, a mí me gusta ponerle contexto a las cosas, ¿no? Aunque sé que luego a Emilio no le gusta que diga promedios, ¿no? Pero Estados Unidos tiene 340 millones de personas, aproximadamente 342 millones de personas. Una tercera parte ya tiene más de 60 años, ¿no? Y dado a esta tasa de fertilidad que está en 1.92, dependiendo de la zona, pues claramente la población va a envejecer más, aunado a que vivimos más años, ¿no? En general. En Estados Unidos, de mi punto de vista, paso la inmensa mayoría de mi tiempo viviendo y trabajando allá. Es el tema de los servicios y los productos para la gente más de 60 años, no es que no nos hemos dado cuenta, se platica muchísimo, ¿no? De hecho, y hay muchas comunidades diseñadas y no es un centro de retiro, sino una comunidad, un desarrollo completo para puras personas de mayores de 55 años, ¿no? Se llaman retirement communities. Y eso hay muchísimo en Estados Unidos. Para mí, creo que lo podemos ver de tres vertientes. Esta ola no va a parar. Es muy probable que siga creciendo y llegue a 80 y tantos millones, 90 millones de personas de mayores de 65 años en Estados Unidos en los próximos 20 años, ¿no? Entonces eso va a seguir pasando y más con toda la innovación que siga habiendo en el tema médico. Pero creo que hay tres vertientes que podemos discutir aquí. La primera es el que México esté al lado de Estados Unidos ayuda mucho en el tema laboral por varias razones. Y Emilio nos puede platicar seguramente, y Maribel también, tú también. Las cadenas de suministro para que las diferentes industrias puedan funcionar, dado la edad promedio de México, es una gran ventaja para Estados Unidos y a lo mejor también para Canadá. Creo que esa es una que podemos discutir. La segunda es el sistema universitario, que a lo mejor no lo tomamos en cuenta demasiado. Estados Unidos sigue teniendo, porque ha exportado su cultura y su idioma, en mi opinión, mejor que cualquier otro país del mundo, sigue teniendo el potencial de atraer y retener, dependiendo de las políticas migratorias, el mejor talento del mundo que necesite. Y la tercera es discutir qué industrias sí van a sufrir, porque ninguna de esas dos diferentes razones que mencioné o temas que mencioné van a poder subsistir sin atraer migrantes que tengan la especialidad, ¿no? Como puede ser la industria médica con el tema de enfermeros y enfermeras, la industria de electricidad, la industria de plomería, etcétera. Entonces, para mí, creo que es de los temas más fascinantes que podemos discutir, que tienen que ver con la región. Y mira, yo un poco de los temas, para iniciar con mi mismo tema de los promedios, Carlos. Pero, por ejemplo, en el 2040, en la Ciudad de México, el 30% de la población van a ser adultos mayores. Sin embargo, en Chiapas, nada más el 13%, ¿eh? Entonces, otra vez es este tema que hemos hablado de risk of the single story, ¿no? Entonces, ¿cómo atendemos esos temas? Evidentemente, si te pones a ver los números, y no soy un experto en la materia, a lo mejor algún día tendríamos que invitar a alguien, Enrique, pues son los países menos desarrollados los que están teniendo más hijos, los países desarrollados teniendo menos hijos. Se me ocurren muchas cosas, pero no me animo a hacer aquí un juicio estudiado porque no lo he estudiado a ese nivel. Pero otra vez la migración del sur al norte, hablando nosotros de nuestro sur al norte, y la necesidad. Y creo que el tema, y ahí sí metiéndome el tema de Estados Unidos, y lo comentabas tú, y Estados Unidos y México, Carlos, es el reto de las personas de 55 años y más, ¿no? Que hay más que se convierte en una parte importantísima del talento disponible, pero no funciona bien para todas las cosas. Y yo vuelvo al tema de las fábricas, que es donde yo tengo mi corazoncito. Pues no es lo mismo meter una persona de 60 años o 56 años como yo, que te duele ya un poco la espalda y pues de ir a trabajar en una línea de producción, etcétera. Entonces creo que ese es el complemento de México y Estados Unidos, que nos tenemos que juntar, ¿eh? Porque el último dato que diría es México, Estados Unidos y Canadá tienen menos bebés que los que tiene Nigeria, no más por hablar de un solo país, ¿no?
Entonces, ¿cómo complementamos este talento en en los diferentes tipos de empleo que necesitamos? Y sí creo que las empresas necesitamos una forma de aprovechar el talento de la gente más grande, de estas personas de mi edad y más grande, cómo podemos hacer un reskilling. Y yo creo que la tecnología es una parte interesante que podemos eh, utilizar para esto, y sí también ponerles eh, la alarma a las personas de mi edad de cómo te mantienes actual para poder seguir siendo productivo, porque vamos a tener que trabajar más años, eso no tengo la menor duda de ello. Y un Ahora tema, se están... nomás deja si quieres, Enrique, ahorita que Dale, dale. está hablando Emilio de los promedios, digo, le quería entrar a este tema porque sabía que iba a salir, pero tiene mucha razón, ¿no? Si hablamos del promedio total, digamos, las urbes, vamos del lado mexicano, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Juárez, Puebla, o en Estados Unidos, Nueva York, San Francisco, Boston, etcétera, claramente hasta las mismas ciudades están diseñadas ya para que tengas menos hijos. Los departamentos promedio ya andan, la mayoría se construyen de un cuarto de 600 pies, porque nos estamos casando más tarde. Hoy les mandé igual un tweet de la cantidad de hombres de entre 25 y 35 años que no son papás, cómo ha cambiado de, creo que era 53% a 35% en Estados Unidos. Y también hay un segmento que no están casados y tienen hijos, ¿no? Pero hay dos factores que a mí se me hacen interesantes. Uno es la regionalización de estos temas. En Estados Unidos, la tasa de natalidad más alta está en Utah, South Dakota, Texas, etcétera. Y cómo la religión juega un tema bien importante en la tasa de natalidad, ¿no? No digo que tenga una opinión sobre ninguno de los dos, ¿no? Nomás que sí es importante cuando pensemos en este tipo de temas que tiene que ver con empleo, desarrollos de industrias, reskilling o no, el enfocarnos muy bien en qué, cómo y dónde es donde estamos enfocando. Porque si hablamos de manera global, creo que podemos, como dice Emilio, cometer un error, ¿no? Bueno, yo nada más iba a hacer un comentario sobre lo que decía Emilio de cómo en Norteamérica, digamos, pudiera haber un ejercicio vaya, de juntarnos, ¿no? Yo creo que se está dando de manera natural, Emilio. O sea, los 65 millones de hispanos, de los cuales 80% son mexicanos, mexicoamericanos, en Estados Unidos, pues es un ejercicio que, vaya, no se dio simplemente como tal. Había una necesidad en Estados Unidos de trabajadores en diferentes industrias, y vaya, el mercado también es muy poderoso en este sentido, ¿no? El mercado y la familia es muy poderosa en este sentido. Por eso, siempre, cuando hablamos mucho de migración en Estados Unidos, pues hay muchas comunidades que migran hacia Estados Unidos. La mexicana siempre decimos, bueno, al día siguiente de que llega un mexicano a Estados Unidos, una mexicana a Estados Unidos, es alguien que ya tiene trabajo y que tiene dónde vivir, ¿no? Es ese pull factor enorme. Sí. Y Maribel hablaba de migración y talento, y por muchos años hemos dicho, los países más competitivos son los que van a tener la posibilidad de atraer y retener ese talento, ¿no? Hay que ver, digo, yo todavía hoy no tengo certidumbre de qué va a pasar con el mercado en Estados Unidos, con las políticas públicas que se están tomando hoy, ¿no? Sí. Y cuando sumas a eso, pues todos los datos que ustedes han dado de un país que está envejeciendo rápidamente y que le restas la migración que debería de tener el país, me preocupa un poquito el tema de Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay otro factor que es inteligencia artificial, robótica, etcétera, que tampoco sabemos qué rol va a jugar en todo esto, ¿no? Realmente se van a necesitar menos personas para las fábricas, para la construcción, para los servicios, para la hospitalidad, etcétera. Y vaya, hay muchas, me parece que todavía question marks, pero la realidad es esa, y creo que la fotografía es esa. Y luego podemos hablar muchísimo de lo que está sucediendo en China y en India, que juntos pues son 2.5 billones de personas. La otra vez veía el dato de cuántos humanos han vivido pues en el planeta Tierra en toda su historia, ¿no? Y vaya, es más o menos aproximado 100 billones de personas han vivido en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, en el mundo, digamos, ya, porque si digo planeta Tierra, no, hay conspiración de que han vivido los humanos en otra parte, pero, eh,
Y hoy en el mundo hay 8 billones. Entonces estás hablando de que en este instante el 8% de la humanidad en su historia está hoy viva, Sí. ¿no? Eh, vaya, Sin son contar a datos. los reptilianos. Sí, no, sin contar, digo. Tenemos que hablar un día de los reptilianos, por favor. Oye, Oye, y agregarle que en De todo eso este sí no tema sé nada, ¿eh? sí, yo Ya tampoco. sé. Ignorante 100%. Y agregarle que en este tema de la demografía y que está envejeciendo el mundo, que más o menos va a haber 1.8 mujeres por cada hombre después de los 65, 70 años, ¿no? Entonces, o sea, no nomás la economía se va a enfocar para un segmento más viejo, sino también el segmento de mujeres va a cobrar todavía un factor más relevante, ¿no? Porque las mujeres mueren más tarde que los hombres en lo general, ¿no? Bueno, es como dice la máxima, Carlos, toda buena mujer merece 10 años de viudez. Danos chance, danos chance. Oye, Eso está bueno, pero creo que claro. ¿cuál es el promedio de mortandad del hombre y la mujer hoy en día? Debe de ser bastante, creo que la mujer vive más, pero son como 2 o 3 años. Se no te van merecen. a, no te vamos a dar los 10 que estás pidiendo, Maribel, pero oye, mientras veo ahí que Maribel está buscando el dato, pero eh, un tema que me parece de suma relevancia y creo que Ahí te la va. preocupación 81.4 para mujeres en Estados Unidos y 76.5. Entonces, 5, no está mal. no está mal. 5, sí, Sí. está muy bien. Es, Perdón, es Emilio. el tema de el acceso a la salud digna, Enrique. Me parece que ese es un tema súper importante. Yo creo que es la preocupación principal, inclusive en Estados Unidos, que digamos que lo está poniendo Carlo como el benchmark. No estoy seguro que sea el benchmark en el tema de salud, más bien no lo es. Estoy seguro que no lo es. Eh, lo es si tienes dinero para tener acceso a la medicina, como creo que lo es en México, pero me parece que pensar en cómo le vamos a dar salud a estos años adicionales que vamos a ir teniendo, la capacidad económica para tener acceso a una salud razonablemente buena. eh, no lo estamos discutiendo y estoy seguro que por lo menos en México no hay un plan hacia adelante. Creo que todas las veces que yo escucho a alguien hablando de los sistemas de salud de los países, todos están colapsados precisamente por este desequilibrio de que va a haber menos abajo y más arriba, o donde hay muchos jóvenes, pues son países con recursos muy escasos, como está el tema de África, ¿no? Entonces, creo que es algo que tendría que tener más seriedad. Me encanta por eso el Milken Institute, que tiene una parte que le llaman The Center for the Future of Aging. Y creo que estar pensando activamente y proponiendo activamente soluciones de esto es importantísima. No creo que haya un think tank en México el día de hoy que esté hablando de esto seriamente y que además no se politice, porque ese es el otro tema, ¿no? En estos sistemas políticos que tenemos, siempre se politiza en lugar de estar pensando seriamente, porque esto no es de ahorita, además de esta administración o de la pasada o la antepasada. Ya sabíamos que veníamos a un tema del colapso del sistema de salud. Entonces me parece que hay que levantar la mano para poder empezar a pensar seriamente y creo que regionalmente no sería una mala idea, Enrique. Ojalá que le demos la vuelta a este ambiente actual de la parte política entre México y Estados Unidos, que a mí me gusta diferenciarlo, porque la relación entre las personas no es la misma necesariamente que la relación entre los gobiernos. Eh, y más vale que lo pensemos seriamente, porque va a ser el problema más importante hacia adelante. Sí, el dato en Buenísimo. México rápido de mujeres y hombres, las mujeres viven casi 80 años y los hombres 73, muy parecido. Son seis años, pero sí, o sea, O sea, en México los hombres pensiones, vivimos menos. salud, cuidados, sí. Y fíjate, en Bueno, 2024, 60% de las muertes correspondieron a hombres versus 44% a mujeres, o sea, es un tema. Sí. Un tema nomás para el tema de prometo, Carlos, que en otro próximo episodio le entramos al tema de la longevidad, que ahora se habla muchísimo de longevity y tiene mucho que ver con ahorro, tiene que ver mucho con gasto, con calidad de vida, etcétera. Le entramos a ese tema. pobres.
Hace 15 días dejamos pendiente el tema de la revisión, de la primera ronda de revisión entre México y Estados Unidos. Y bueno, para esta semana ya traemos dos rondas. Ya sucedió la segunda ronda de negociación, de revisión del USMCA acá en Washington. Entonces vamos a entrarle a ese tema porque sí quiero cubrir esta semana el tema cultural gastronómico, ¿no? Y sé que ahí nos va a llevar, porque a todos nos encanta el tema, sé que ahí nos va a llevar al menos unos 15 minutitos. Entonces, entrémosle a la revisión, comentarios sobre lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas. Emilio, Maribel, Carlo. Pues yo te diría que esperado lo que pasó estas últimas semanas. Ya sabíamos que Estados Unidos políticamente no quieren cerrar un acuerdo que deberíamos de cerrar. Creo que mientras Estados Unidos siga con las 232 para nuestros sectores como el acero, como los autos, también me parece que nosotros deberíamos estar firmes porque eh, es un ambiente de negociación muy disparejo cuando queremos hablar del comercio y mientras tanto me estás cobrando aranceles, digamos, contradictorios con el mismo acuerdo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, me parece que nada sorpresa. A mí la preocupación principal es dos temas. El primero es efectivamente que podamos eliminar estas tarifas 232 para México. Debería de ser la lógica, debería de darnos esa posibilidad, aunque no es necesariamente la lógica como opera ahorita la administración Trump con respecto al tratado, o más bien es otra lógica, no es comercial, es política. Y luego el riesgo de endurecer cadenas de valor para cosas que no se hacen en la región. Yo creo que ese sigue siendo para mí el elephant in the room y no lo estamos hablando con suficiente detalle. Por ejemplo, drives magnéticos en la parte de electrónica, que van en todo, ¿no? Estados Unidos surte eso 99.3% desde Asia. No hay, esa cadena de valor no existe. Baterías, el 96.6%. PC boards, el 92%. Monitores, el 91%. Como que siento que hay un grado de responsabilidad en ese manejo, de no enfrentar con mucha realidad dónde estamos en esas cadenas de valor y sin una estrategia clara de cómo las vamos a desarrollar, porque seguimos hablando del tema, pero no hay una estrategia real. Creo que México está tratando de hacer algo más organizado para así tratar de traer esas cadenas de valor, que si no lo hacemos, entonces no hay tal cosa como decoupling from Asia and decoupling from China. Ahí me quedaría con eso. A ver, les tengo una pregunta a Carlo, Maribel, porque ya llevamos muchos meses, ¿no? En este tema de aranceles, desde la llegada del presidente Donald Trump. Conforme pasa el tiempo, qué creen ustedes que pueda suceder más probable? Que el mercado de Estados Unidos asimile estos costos, estos aranceles, y entonces ya nos quedamos así, o más bien que empiece a haber mucho más presión porque el tiempo pasa y a lo mejor es más fácil para las empresas mexicanas, americanas, canadienses empezar a hablar más del tema. El consumidor va a demandar bajar los precios y los aranceles. O sea, el factor de tiempo, ¿cómo lo ven ustedes? Porque a mí me preocupa más el otro, el que nos empecemos a conformar con lo que tenemos y que ya no veamos la posibilidad de tener un mercado México, Estados Unidos y Canadá abierto y que más bien cambie esa perspectiva. A ver, yo no me dedico o sea, yo no estoy metido como ustedes en el tema del libre comercio y las diferentes cadenas de suministro. No es a lo que me dedico. No tengo una opinión muy educada. Prefiero ni meterme tanto ni especular. A mí lo que me parece que, digamos, del punto de vista americano es, creo que las intermedias se acercan y eso va a llevar mucho a qué decisiones se van a tomar, ¿no? En cuanto a los específicos de industria A, B, C o D, cómo afecta a uno a cada estado, a veces mi percepción es que creemos que esto es tema de conversación en la agenda de todo mundo del lado americano. Te repito, paso la inmensa mayoría de mi tiempo en Estados Unidos trabajando y viviendo, y la realidad es que no es. O sea,
el mercado americano es tan grande y tan complejo que claramente para algunos es más importante que para otros. Y no sé si tenemos la misma prisa del lado americano que del lado mexicano, ¿no? Porque lo que sí por lo menos veo es que en las ciudades de frontera, y Emilio igual corrígeme si lo ves diferente, sí ha tenido un impacto negativo, te diría, la incertidumbre sobre cómo va a terminar el tratado, si es trilateral o bilateral, y la creación de empleo, ¿no? Yo veo las ciudades de frontera bastante mermadas, ¿no? Entonces creo que no te contesté la pregunta porque no tengo la respuesta, no vivo en el día a día en esto, pero no estoy seguro que los factores que creamos que son importantes de un lado son igual de importantes para el otro, ¿no? Tú Aunado me contestas por el tema de prioridad y tienes toda la razón. De hecho, nosotros hacemos una encuesta cada 3 meses en Estados Unidos sobre los sentimientos de los americanos hacia México y metimos una pregunta hace poquito sobre qué tanta gente en Estados Unidos conoce el acuerdo comercial y era menos del 40% había escuchado alguna vez del USMCA. El 60% nunca había escuchado ni siquiera sobre el tratado, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. O sea, las prioridades son muy, muy distintas, como las necesidades son muy distintas por las dimensiones de la economía americana. Hemos hablado aquí de los 30 trillones de dólares, cuando pues, el comercio entre México y Estados Unidos es 1 trillón de dólares. Entonces, en fin, Maribel. Sí, a ver, o sea, yo creo que tanto la presidenta Sheinbaum como Marcelo Ebrard han sido muy enfáticos en decir que quieren defender tres ideas, ¿no? Mantener la integración regional, evitar nuevos aranceles y extender el tratado por otros 16 años. Evidentemente, y como bien señala Carlo, pues Trump le está subiendo muchísimo la presión por el tema de que vienen las intermedias. Mi impresión, lo que yo creo es que el TEMEC va a sobrevivir. Yo creo que el tratado va a sobrevivir. Va a ser, yo creo que un tratado más duro, pero va a ser también más estratégico que el que conocemos hoy, ¿no? El gran tema no es Canadá, no es si los aranceles, o sea, si del fondo, y lo sabemos, y seguramente ustedes ya lo han conversado, es China, ¿no? Estados Unidos quiere reglas mucho más estrictas para autos, para acero, para cadenas de suministro, y nosotros queremos defender la integración norteamericana. Y quiero terminar esta idea. El otro día escuché a Manuel Medina Mora decir en una comida que tuvimos, que para Estados Unidos México no es política internacional, México es política doméstica. O sea, porque la migración, el comercio, la seguridad y las fronteras para ellos son política doméstica. Entonces, tenemos también que entender esta lógica de cómo, pues de cómo nos vemos y de cuál es la agenda para ellos desde México, y me pareció un dato pues muy, muy relevante. Me parece que ha cambiado esa visión, Maribel. Digo, nada más contrastando eso, me parece que en Ujú. Washington ha cambiado. Sí, éramos más política doméstica. Ahorita, con todo el cambio hacia los cárteles como organizaciones terroristas, con todo el tema migratorio y la presión de identidad en Estados Unidos, con el tema de los aranceles, creo que México hoy ha cambiado esa percepción en Washington y de los tomadores de decisiones y nos ven mucho más internacional de lo que queremos pensar, ¿no? Ujú. Em, a ver, de este tema comercial vamos a seguir hablando en muchos otros podcasts Nomás me deja porque hacer un comentario vienen rápido. más rondas. Sí. El primero, yo creo que México no era ni política, ni siquiera creo que haya sido ni política ni local ni exterior, no era ni política, era algo de política comercial con el NAFTA. Yo coincido, Enrique, que el tema del fentanilo es el game changer, que se junta con una personalidad como la de Trump. Ese es el game changer y yo creo que ahora sí estamos en una parte importante de la agenda y en una parte muy compleja además de manejar, que también da para traer un experto un día en ese tema específicamente. Yo solamente hablaría, Estados Unidos es el importador más grande del mundo. Ellos importan 3.4 trillion dólares de sus trillions de dólares, ¿no? 3.4 billions mexicanos, pero hablando en números en inglés, 3.4 trillion. Nosotros le mandamos, déjame decir, 500, 600 mil de esos. Quiere decir que Estados Unidos, para deshacerse del mundo y solamente ellos producir, nosotros lo que le mandamos lo hacemos con alrededor de 3 millones de trabajadores y trabajadoras en la industria de manufactura.
quiere decir que ellos necesitarían 20 millones de personas para trabajar en la industria para sustituir las importaciones que ellos tienen. Eso es totalmente inviable, hombre. Si tienen 600,000 empleos industriales hoy que no pueden llenar esas vacantes, 20% más del año pasado, yo creo que la realidad va a terminar por caer de una forma u otra, o con free trade para algunos lugares, o el mercado se va a comer el producto con todo y el arancel, porque no hay una capacidad industrial suficiente de gente y Estados Unidos está pensando en otras cosas en su crecimiento. Este Make America Great Again de los 80s, donde el 13% de la población, el 20% de la población trabajaba en una fábrica, ha desaparecido por completo. Hoy solamente el 3.5, 3.7%, aunque siguen siendo muchas fábricas, ¿eh? Entonces, por lo mismo, creo que México, tarde que temprano, deberá de caer en el lado de este círculo cercano a Estados Unidos, donde sí llegaremos a un acuerdo comercial, creo que muy favorable para que México siga creciendo. Buenísimo. Pues pasamos al tercer y último tema de este episodio. Carlos, tú hablabas de la paradoja de la integración, ¿no? O sea, a pesar de que estamos revisando este tratado comercial, etcétera, por otro lado vemos unos avances en una integración cultural, pero esta vez le vamos a entrar al tema gastronómico. Ya sé, apenas 2 semanas sucedió algo pues muy, muy padre. En lo general, a mí en lo personal también, porque estoy involucrado, que es que la chef mexicana Patty Hinich recibió el Hall of Fame del James Beard Awards, que el James Beard Awards en Estados Unidos es como los Óscares de la gastronomía. Y bueno, es una chef mexicana que recibe ese premio. Patty tiene 3 series de televisión en los Estados Unidos, en PBS, la ven más de 30 millones de americanos y uno de esos se llama Patty's Mexican Table. Y bueno, yo en lo personal, pues participo con Patty, soy su productor ejecutivo de las series de televisión, entonces pues me da mucho orgullo estar ahí. Pero lo que está sucediendo alrededor de ese mundo gastronómico es brutal, ¿no? Podemos hablar de aguacates, podemos hablar de chipotle, podemos hablar de Taco Bell y podemos hablar de mil cosas. Y lo que quiero es abrir aquí, porque sé que cada uno tiene sus ideas y sus pensamientos sobre todo eso. Yo nada más les voy a dejar una pregunta, espero resolverla. Estamos en el pico de esa oportunidad gastronómica mexicana en Estados Unidos. Ya llegamos al pico y entramos en una meseta. Todavía nos falta subir a la cúspide. ¿Cómo lo ven ustedes? No, a ver, si quieres yo empiezo. Yo creo que estamos todavía en una etapa de mucho crecimiento. Hay un libro bien interesante que se llama The Next 100 Years, que escribió en el 2009 George Friedman, que hablaba como que dónde veía el mundo en 100 años, ¿no? Y hay varias conclusiones, temas de Europa, nuevos países que él veía que se desarrollaban como Turquía, Japón, etcétera. Pero la más importante del libro para mí era la relación México-Estados Unidos. Y como tú mencionabas, Pérez, anteriormente, los 60 o 50 o lo que sean millones de hispanos, y de los cuales casi la mitad o poquito más de la mitad son de origen mexicano en Estados Unidos, yo creo que eso apenas empieza la influencia, inclusive por temas demográficos. La tasa de natalidad de ellos sigue siendo más alta, ellos siguen siendo muy religiosos, la inmensa mayoría, y eso está llevando a que el país comience a adoptar en regiones donde no era tan común adoptar la comida mexicana, ¿no? O el viajar a México o el seguir el fútbol o el fútbol soccer, ¿no? Entonces yo creo que estamos apenas empezando a ver, y más por los medios de comunicación, que antes era ABC, CBS, NBC, Fox, y ahora con Univision y Telemundo, pero todo el tema de los medios sociales han expandido y han creado mercados más grandes para que la gente conozca, ¿no? Entonces yo creo que apenas estamos viendo el crecimiento. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita las franquicias en el tema de comida, que no sé si ustedes han escuchado, que más crecimiento tiene, es una birria que se llama Mike's Red Tacos, que empezó en un food truck aquí en San Diego. La birria, para los que no han venido a San Diego, hay muchas birrerías mexicanas. Hay una que se llama la 664 de Tijuana, creo que tienen 10 ya en San Diego. Nada más venden birria, no hay otra cosa. Es birria, consomé y tacos de birria y quesadillas de birria. That's it. Y Mike's Red Tacos
como pasó con Dave's Hot Chicken, ahorita es probablemente la franquicia en comida que más crecimiento tiene y que va a llegar al número mágico que son 1,000 units, ¿no? Entonces yo creo que fenómenos como este, como el de Topo Chico, apenas empiezan a penetrar en diferentes partes del mercado americano y creo que es muy positivo para la relación, ¿no? En general, porque no nomás lo adopta el mexicano o el de origen mexicano o el hispano, sino culturalmente empieza el país entero a adoptar por lo menos la comida, ¿no? Es esa bisagra que, digo, muchos productos mexicanos llegaron al mercado de los Estados Unidos principalmente con su objetivo de venderle a los mexicanos, mexicoamericanos, y luego se fue haciendo parte de mucho más, ¿no? Y me parece que tú mencionas Telemundo, Univisión, han sabido cómo explotar también eso y empiezan a contratar artistas también o a exjugadores de fútbol ahorita para el Mundial, que más bien empiezan a jugar ese rol de la bisagra hacia el mercado Estados Unidos. Tajín se anuncia ya vaya, en cualquiera de las cadenas que mencionaste antes, que eran más para el anglosajón, y bueno, pues ahí empieza a penetrar. El Chosen aguacate, Foods. fíjate, Chosen Foods, con sí, el tema del aguacate mayonesa, acabamos de recibir en un grupo de empresarios mexicanos que estaban en San Diego al CEO. O sea, no me siento en libertad de platicar de mucho detalle que nos presentó, pero o sea, es increíble el crecimiento que ha tenido la marca y es de origen mexicano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este fenómeno apenas lo empezamos a ver y no nomás es el aguacate y el tequila. sí. Emilio, Maribel, Sí, Adelante, a ver, Maribel. yo quiero decir varias cosas. Primero, no es solamente digo, esto es muy urbano, pero bueno, pues es lo que vivimos en esta ciudad, ¿no? No solo es la influencia que tiene la comida mexicana y cómo se ha transformado del Taco Bell a lo que vemos el día de hoy, sino lo que está pasando también, por ejemplo, en la Colonia Condesa y en la Roma, ¿no? Platicaba el otro día en una mesa con amigos que tú vas a comer ahora a la Roma a las 3 de la tarde y los principales platillos de muchos restaurantes ya se acabaron porque los estadounidenses que viven en la Ciudad de México, ¿no? Los digital nomads comen a la una, eso por una parte. Y luego las salsas ya no pican. Entonces es un tema, porque le están haciendo las salsas a ellos. Entonces es una frustración de que en muchas taquerías, digo, muchas lo han hecho bien y hay todo tipo de salsas. Pero hay restaurantes en los que sí verdaderamente ya no hay comida a las 3 de la tarde. Entonces, eso es un fenómeno que se está dando por todo, pues por todo este tema de que a mí me gusta mucho, y que creo que está transformando, la ciudad, no solo un tema de gentrificación, que evidentemente, nos daría para una conversación completa de todo un episodio. Pero bueno, eso por un lado. Y luego también, y ahorita que explicabas, Enrique, todo este tema de las marcas, antes, como le señalaste al principio, yo trabajaba en la industria de bebidas alcohólicas y por supuesto tenemos 6 denominaciones de origen de bebidas alcohólicas mexicanas. Evidentemente las más conocidas son el tequila y el mezcal, pero también existe la charanda, el sotol, la raicilla y la bacanora. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, Pernod Ricard, que tomó para hacer una marca de Sotol en Estados Unidos a Lenny Kravitz y cosas así que están sucediendo donde las propias marcas de estas denominaciones de origen de bebidas alcohólicas que no son conocidas están siendo catapultadas, sobre todo en Estados Unidos, y el crecimiento del mercado es exponencial, no solamente de tequila y de mezcal, sino de las otras denominaciones de origen. Y quería contarles también el caso de esta marca que se llama Siete Foods, seguramente la conocen, pero Claro. me encanta el caso, ¿no? Esta familia mexicano-americana de Texas, que una de las hijas, Verónica Garza, no podía, de repente se dio cuenta que era alérgica al gluten y dijo, ¿cómo voy a seguir comiendo con mi familia si verdaderamente nuestra gastronomía está basada en la tortilla? Entonces hizo una tortilla a base de harina de almendra, y 10 años después PepsiCo les compra la marca por $1,200 millones. Entonces, para mí me encantan
fascinan porque además las papas son buenísimas, los totopos son buenísimos, pero creo que explica muy bien el momento de la comida mexicana en Estados Unidos, porque es un tema de identidad, es un tema de nostalgia, hay muchísima nostalgia hacia la comida mexicana y hacia la cultura mexicana, es un tema de salud también, porque esto es un tema de wellness, de migración, de mercado, y todo está en cómo se pudo reconfigurar el tema de cómo una comida, de cómo una familia México-estadounidense se siente en una mesa, ¿no? Entonces me parece un caso genial que creo que vale la pena resaltar. Es padrísimo, digo, obviamente escuchar todas esas historias, como también el joven de Houston, DACA, que también recibe el primer James Beard Award para un inmigrante con ese estatus como DACA, por su restaurante en Houston. Y si te vas a cada estado de la Unión Americana, en todos, ¿no? O sea, si vas a Wyoming, si vas a Utah, si vas a, digo, obviamente no se diga California, Texas, Florida o New Jersey, pero en cada estado hay múltiples historias, ya sea de empresas, de restaurantes, de chefs, de food trucks, que son espectaculares, ¿no? Ya ahora sí es un tema en toda la Unión Americana, ya no es un tema solamente en la frontera, ya no es un tema de si los productos mexicanos se consiguen o no en los Estados Unidos, en todos lados los puedes conseguir. Para mí, por ejemplo, parte del éxito es que pues, ya no vas a un supermercado y te tienes que ir al pasillo de la comida latina, ¿no? Ya está embedded, ¿no? Ya está, ya es parte del consumo natural del americano, ¿no? Emilio. Oye, sí, rápido dos cosas. La primera es, no podemos dejar de hablar de la cerveza, o sea, hablar de lo que ha pasado con Modelo Especial en Estados Unidos, quitándole el título a las marcas icónicas de Estados Unidos. Y desde luego que es mucho que los mexicanos toman, pero muchos que no son mexicanos también la toman. Y la percepción de una marca como Modelo Especial, como una marca Prime de cerveza, creo que es también hacia dónde nos vamos moviendo, no es nada más, digamos, son segmentos altos del mercado desde el punto de vista del prestigio de las marcas. Eso es lo primero. Y segundo, creo que la comida y la comida mexicana y lo que representa para las familias, es espectacular. Si hay algo que refleja el 100% de lo que representa México para el mundo es nuestra gastronomía y por eso no me sorprende. Es como, pues sí, poner en un plato todas las cosas espectaculares que representa México y creo que es el mejor embajador que tenemos para demostrar las cosas, muchas de las cosas muy buenas que tiene México, es su comida a través de sus chefs como Patty. Digo, yo tengo un hermano que es chef, y o sea que lo traigo cerquita del corazón el tema de la cocina. Mi papá fue chef también en su última etapa de su vida, entonces es poner en un plato todo lo espectacular que somos México. Ojalá que vayamos corrigiendo las otras cosas que tenemos que corregir, pero que no se nos olvide estas cosas espectaculares que tenemos. Cierro rápido con una reflexión y es qué tanto estamos invirtiendo como país en eso. O sea, si sabemos que nuestras dos grandes pilares de fortaleza en el mundo es nuestra cultura y el turismo, y la verdad es que van de la mano, ¿no? La gente fuera de México ven a México de manera muy positiva por su cultura, por su gente y por el turismo, ¿no? Y los tres van evidentemente de la mano. ¿Por qué no estamos invirtiendo en eso? ¿Por qué no estamos hablando más de eso? ¿Por qué no hay una estrategia sobre eso? ¿Por qué no tenemos una política? Y no estoy hablando de que lo tenga que hacer solamente el gobierno, ¿eh? O sea, es una estrategia a nivel también empresarial, Sí. comunitario, de la sociedad, ¿no? Entonces lo dejo ahí como pregunta. Ojo, Carlos, nomás en ese tema, es que no, digo, vemos el lado mexicano que lo tienen que hacer nada más los mexicanos, pero hay una comunidad importante que son los hispanos que sí lo hacen. Hay gente ¿sí? como Gary Acosta que lo hace muy bien. La conferencia de Latitude te le he dicho, todos los mexicanos que no han ido a Latitude se van a choquear del impacto que tienen los hispanos en el mundo americano.
y la cantidad de hispanos que están muy activos en sus comunidades, ¿no? Entonces, Sí. tampoco están solo los nómadas mexicanos ni estamos solo los hispanos, ¿no? Hay que hacer equipo entre los dos. No, lo entiendo y definitivamente, Carlos, tienes toda la razón. Lo que hace la comunidad México-americana y los hispanos en Estados Unidos es brutal, pero también tengo que reconocer que la mayoría de los objetivos de ellos es hacia el entorno de los Estados Unidos, es para tomar este centro en Estados Unidos, no ser tomados como una minoría, sino como mainstream. Y aquí yo me refería más hacia México como país y territorio, ¿no? Y eso pues le corresponde más a los que están acá, porque los que se vinieron y lo están haciendo acá es impresionante, ¿no? Y tienes toda la razón. Voy a entrar a la última parte de nuestro podcast y es una recomendación de cada uno de nosotros. Puede ser un libro, lo que quieran ustedes, un tweet, leer un artículo, ver el episodio de algo. Eh, ¿Cuál es su recomendación, Carlo? Bueno, ya que me regañaste la vez pasada, la voy a limitar a una y Una, Emilio me está poniendo el dedo número 1, entonces traía varias cosas, pero bueno, va a ser uno. Recomiendo mucho ver una entrevista que le hace Becky Quick, esta reportera de CNBC, que muy conocida en el mundo de inversiones porque es la que tiene más acceso a Warren Buffett. Entrevista a Guy Spear, que tiene un libro que se llama The Education of Value Investor. Él paga $700,000 por comer con Buffett y hace un par de años se entera que tiene cáncer en el cerebro y habla 48 minutos de cómo le ha cambiado eso. Curiosamente, él está casado con una mujer de Monterrey, vive en Suiza, y te habla de la importancia de vivir la vida. Entonces, está en YouTube, les ponemos el link. Se llama Buffett's Disciple, Guy Spears' Rare Cancer, Change What He'd Value the Most. Padrísimo. Maribel, una recomendación. Ok, yo soy mucho más literaria, como saben. Terminé de leer la semana pasada el premio Alfaguara de novela del 2026, que se llama El Ejército Ciego, que es de David Toscana. Es un libro duro porque habla sobre que literalmente en 1100 y tantos, el emperador búlgaro agarró a todo un ejército y le sacó los ojos, ¿no? Entonces te habla de cómo por cada 100,000, pues por cada 15,000 ciegos dejó a un tuerto para que pudieran contar después la historia. Pero es un libro muy apasionante y muy actual también, porque te describe historias entrañables de gente que tuvo que tener una enorme resiliencia y que a pesar de ser ciegos o ser tuertos, pudieron volver a construir una comunidad en épocas pues, mucho más complicadas que la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque se nos olvida que sí, estamos viviendo tiempos convulsos y complicados, pero la historia de la humanidad ha sido muy larga y el hombre siempre ha sido resiliente. Entonces, lean ese libro, está cortito, está muy bueno, es una gran novela. Y tiene ejemplos de una humanidad y de una resiliencia precioso, la verdad. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Padrísimo, Emilio. Yo me quedo, métanse al Milken Institute, aprovechen el conocimiento que hay ahí y particularmente bajen el paper de Silver to Gold, The Business of Aging. Me parece que está súper interesante del Center for the Future of Aging del Milken Institute. Padrísimo. El mío es muy fácil, muy rápido. Mi recomendación, vean en Amazon Prime o en PBS si están en Estados Unidos, Patty's Mexican Table, la última temporada sobre la Ciudad de México. Son 9 episodios, además de que se van a querer ir a echar unos tacos en ese instante. Sigan, y bueno, mi otra recomendación es sigan a Maribel Quiroga, sigan a Emilio Cadena, sigan a Carlo Terán, sigan a Enrique Perret en nuestras redes. Y bueno, pues nos vemos en 15 días. Gracias, Maribel.